Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Qué gustazo sentarme en este escritorio, este stream de Global Play, porque arranca pausa. Y es este momentito chiquito con unos buenos minutos, en el que podemos hacer una pausa en todo lo que pensamos en el día. Lo tenemos que hacerlo, las cosas, para centrarnos en el mundo sutil, para centrarnos en ese instante en el que las cosas pueden cambiar si uno lo decide. La vida puede cambiar cuando uno se mira para adentro. En este programa entrevistamos a terapeutas holísticos con distintas disciplinas que nos enseñan a parar un poco de la locura de la vida y decir, tomate una pausa y fíjate qué encontrás adentro tuyo. Hoy hablamos de constelaciones, pero antes de presentarte a mi super entrevistada, podés suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos con nuestros programas y, por supuesto, en las redes sociales. Toca la campanita, actívala y seguinos en todas las redes, ¿sí? Dicho esto, Lady in Red, la chica de rojo, los conflictos como espejo es el programa del día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de constelación, de constelaciones familiares. ¿Cómo va, Analía? Hola, ¿qué tal, Karin? Un placer estar acá. Un gusto recibirte. Hermosa sos, así que estoy muy contenta. Ya arrancamos con piropo, viene bien la entrevistadora, sí. Está contenta con eso. Se llama Analía Alejandra Rodríguez Galeano. Da lugar a todos sus apellidos. ¿Tiene que ver con la constelación esto? Sí, yo creo que sí. El apellido, ¿no? De mamá, de papá, y eso, integrar a mamá y a papá es lo fundamental para estar en la vida. Exacto, integración. Vas a decir, ay, justo tengo que ver este programa. Y sí, por algo lo estás viendo, ¿no? Cuando sucede eso. ¿Qué pasa cuando no se integra? Cuando decís, bueno, yo con mi viejo nunca más lo vi, no me interesa, no quiero saber nada, pum, sigo adelante con la vida. Perdemos fuerza para estar en la vida. Siempre nos pasa algo, siempre nos falta algo, nos sentimos vacíos, sin equilibrio, nos aparecen los conflictos todo el tiempo, el caos. Y ahí entramos, ¿no? En esa vorágine de estar de problema en problema. Wow, porque a veces eso pasa en la vida y uno ni siquiera se da cuenta que está viviendo en un problema, ¿no? Yo siempre pienso eso. Para nosotros que estamos con las terapias de este tipo, ya ves un conflicto y decís, uy, ¿de dónde viene? ¿Qué pasó? Pero hay personas que dicen, bueno, es la vida, es un lío, y no van y remiten a que haya pasado algo en la familia. Suele suceder así, que toda cuestión que vivimos hoy es la repercusión de lo que hayamos vivido de chicos. Sí, no solamente abarca la constelación lo que vivimos con papá o mamá, sino a veces va un poco más atrás en los ancestros, y entonces desde ese lugar como que vamos tomando cosas que no sabemos, no conocemos, porque estamos repitiendo tal vez patrones, pero que de historias que no conocemos, ¿sí? Claro, a veces lo que se da en las constelaciones que se llaman las implicaciones sistémicas, que es, repito, un destino de un ancestro que tal vez no conocí. Y es como mágico, que estoy haciendo tal vez lo mismo, o diciendo las mismas palabras, o tomando las mismas decisiones, pero que en realidad alguien antes de mí, de mi familia, lo hizo. O sea, estoy repitiendo una vida sin saberlo. Claro, en realidad... No una vida, pero... No, en realidad nos ponemos en ese lugar de esa persona y hacemos lo mismo. O sea... Por lealtad. Wow. Y no lo sabemos. Entonces ahí no podemos ser libres de hacer nuestra propia vida. Y estamos, por eso se dice implicación. Estoy tomando un lugar de alguien más, ¿no? Y se da esa repetición hasta que eso no sea visto. Ahora entramos un poco más en lo que es constelaciones, la vamos a describir, porque muchas veces la gente dice que es una terapia, lo puedo hacer más de una vez. Yo sano en sus redes, Analía lo explica muy bien, entren a sus redes, pues son unos videitos muy explicativos y descriptivos. Ella dice, ojo, no sana, ¿sí? Es un camino para... Pero ahora lo vamos a explicar un poquito más. Sucede que Analía es abogada también. En verdad, ¿cómo empezó toda este acercamiento? Y después vamos a ver cómo los juntás esas dos profesiones. Sí, creo que llegó un momento que había como que tomar más conciencia, ¿no? Ante un gran caos o conflicto, no queda otra que elevar esa conciencia, y esos momentos donde nos ponen en jaque es donde ahí vamos a cambiar, ¿no? Y yo necesitaba un cambio.
vino un gran vacío en un momento de mi vida y dije, ¿qué más hay? ¿No? Hasta acá llegué y tiene que haber algo más, ¿no? Entonces, esta vocación de servicio desde la abogacía, dije, esto me queda como corto, ¿no? Como poco. Necesito algo más profundo, porque esto era como de la estructura, ¿no? Desde la afuera. Resuelvo problemas de otros, pero no lo suficientemente profundo, ¿no? Entonces, estas herramientas como las constelaciones y el coaching vinieron a darle esa profundidad y hacer esa vocación de servicio desde otro lado. Es impactante cuando por ahí vos te dedicas, estás viendo un conflicto familiar, ¿sos abogada de familia, perdón? También, sí. Claro, y que, como no, si después se va a hacer constelaciones y coaching, y ves algo, y ¿cómo entra cuando vos estás hablando con un cliente, tal vez que te contrata como abogada, pero entra la coach, entra la consteladora, por ahí no para hacer una constelación propiamente dicha, o sí? ¿Cómo es que unís esos mundos, Ana? Es integrar, ¿no? Y al principio me costó mucho, porque era como, bueno, va por acá la abogada, va por acá la consteladora, Claro, hasta que un día dije, no, tengo que integrar y fusionarme porque esto vive en mí y tengo que desde todos los días ser analía con todo eso y estar a disposición del otro con todo eso hasta donde el otro se lo permita, ¿no? Entonces, bueno, venís con un problema de familia, un caso de familia, arrancamos por ahí, ¿no? Ah, y sí, después, directamente. Claro, y después con un divorcio complicado. Claro, charlemos. Entonces, ¿qué dicen los clientes? No, y en esa charla, ¿no? Es como, bueno, qué bueno que me escuchaste, qué bueno que estuviste, Claro. ¿no? Estás para mí y a mí. El otro día un cliente me dijo, más allá de que esto sea una relación comercial, vamos a decir, ¿no? De alguna manera, te agradezco por haber estado para mí. Y entonces le digo, bueno, ningún vínculo sigue siendo solamente algo. Un vínculo es un vínculo con todo, ¿no? Entonces, Claro. Todo eso compartido es mucho más que un te represento en un caso. Yo te escucho, ¿no? Tal vez te aconsejo o lo que surja, ¿no? Pero la mirada, ¿no? Me decía, ¿cómo me viste en la audiencia? Y digo, wow, eso no me corresponde a mí porque yo no soy juez en este caso. Porque ¿en qué sentido? ¿Cómo me viste en la audiencia? ¿Qué te quiso decir? Claro, es como me viste, me miraste. ¿Qué es lo que viste de mí? ¿Qué estoy mostrando? Claro. Entonces es muy o sea, el que te representa es muy importante. Porque está como decir, es como, bueno, es mi escudo, va adelante mío el abogado que representa, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué estoy mostrando para que ella me defienda? Claro. No, maravilloso, porque de ahí o salen directo que quieren empezar terapia o una constelación tal vez si hubieran entendido un poco mejor de sus vidas, no hubiera desembocado en esa pareja, en ese divorcio, ¿no? Sí. Porque ¿qué hay detrás de un pleito en general legal? Y atrás de un pleito hay mucha emocionalidad, muchos conflictos ahí desde del sistema de origen, ¿no? En el sistema familiar, que es nuestro primer sistema, que vamos replicando en todos los vínculos, ¿no? Y ese caos, esos problemas los llevamos a todos lados, a donde vamos, no hay como una salida. Es, bueno, cada situación te va justamente, ¿no? Te va a espejar esto que no solucionaste, que no viste, que no resolviste y que no quisiste mirar tal vez. Pero siempre vamos a volver a repetir hasta que no vayamos a donde se originó, ¿no? Claro, porque la gente dice, siempre estoy eligiendo el mismo tipo de mujer o de hombre y me va mal, pero ¿por qué siempre elijo mal? ¿Cuál sería una hipotética respuesta? No es elegir mal, sino que es elegir lo mismo. Y eso no quiere decir que esté mal. Simplemente es tal vez el lenguaje de amor que vimos en casa. Y es lo que conocemos. Aunque después nos damos cuenta que no nos hace bien. Pero es aprender otra forma de amor también. Y Ana, ¿y cómo te enamoraste de las constelaciones? Porque podrías haber ido por otras ramas de las terapias. Hice otras terapias, pero cuando fui a la constelación, a la primera constelación, mi prejuicio era como, ¿cómo puede ser que yo esté con extraños y me ponga a llorar, ¿no? Era como mi prejuicio de, esta gente está toda acá llorando frente a otros desconocidos y contando sus intimidades. Claro. Abogada, estructurada,
siempre, ¿no? Con la imagen helada, como dicen, algunos me dicen, no sos abogada vos. Entonces, fue esto, un romper las estructuras en el momento, porque me hicieron representar a alguien más y a los 5 minutos Ahora estaba... hablamos de lo que significa representar a alguien Sí. más. Y a los 5 minutos estabas llorando vos. Sí. Entonces, bueno, para el que no fue una constelación grupal, Dale, las personas que están ahí participando de la constelación van a ser canal, lo que se dice, para quien va a constelar, ¿no? Entonces yo puedo hacer de tu mamá, de tu hermana, de tu papá, ¿no? Depende que el conflicto que se presente, quiénes de tu familia se presentan en ese conflicto. Entonces, cuando me paro y voy a representar a alguien, terminé tirada en el piso. No. Sí, era una chica que estaba ahí, yo la estaba representando a ella. Ajá, o sea, era la que constelaba, digamos. Exactamente. Era la protagonista exactamente, de su historia. Y entonces cuando la represento fue llanto. ¿Que de dónde te venía? Eso es lo que es inexplicable, porque no era mío. Yo sabía que eso no era mío. Wow. Era una emoción ajena que estaba pasando a través de mi cuerpo, y eso son las constelaciones. Que muchas veces se habla, no, yo me llevo, me traje de otro. No, somos canal como una antena, ¿no? Que receptamos información y simplemente la transmitimos. Termina la constelación, se termina ahí y vos te vas a tu casa y no te llevas nada de la constelación. Okay. Es estar porque muchos piensan, se me queda pegado algo, estaré sugestionado, porque lógicamente el constelador, no es lógicamente porque alguien por ahí no tiene idea, va preguntando en una entrevista abierta que le hace a la persona que quiere constelar algunos datos específicos, sobre todo porque está ahí en definitiva. ¿Y vos por qué fuiste ahí, el día que fuiste? El día que fui, yo venía como de una situación de crisis, separación, duelos, falleció mi mamá, mi abuela, todo como muy junto. Y hice terapia psicológica, como decís vos, fui a Reiki, chamán y demás cuestiones, y no lograba estar bien. Era como unos días, wow, estoy bien, levanto, hago cosas, me siento bien, y otros días era una angustia, despertarme con una angustia en el pecho y era, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo se saca esto? ¿Qué me pasa? Sí. Y entonces era bueno, cuando llegó dije, esto es un canal para mirar mi historia. O sea, nunca pensé constelar a alguien. ¿Una amiga te dijo? Lo hice, sí, y dije, esto es para mí, ¿no? Esto es una herramienta que me va a hacer bien a mí. Y a medida que fui haciendo, no, vos tenés que venir a la formación, me dijo el que constelaba y demás, que le mando un beso porque siempre se enoja. Y bueno, entonces cuando miré mi historia dije, wow, todas las cosas que no me di cuenta, todas las cosas que tenía ahí abajo de la alfombra, que tapé, seguí, y me las llevo igual porque son mías. Es tu historia. Es mi historia. Es como entender la propia historia. ¿Cómo la definirías, una constelación? Primero, ¿qué es? ¿Es una acción terapéutica? ¿Cómo la describís? Para mí es un cambio de conciencia cada constelación. Es una nueva mirada, ¿no? a una historia en particular o a la historia en general. Y es una aceptación de cómo es lo que fue, tal y como es. No vinimos de la nada. Exacto. No pasó que llegamos y las cosas que hacemos, así como somos parecidos genéticamente a quienes nos crearon, tenemos también historias en las células, ¿no? En definitiva, de padre y madre. La cosa es que saliste de ahí, te rompió la cabeza y sentís que encontraste lo que buscabas que en otras terapias por ahí. ¿Cómo te empezaste a sentir? Es la pregunta. Me sentí primero acompañada. Mira. Wow, puedo mirar mi historia y hay gente que me acompaña, ¿no? Le di el lugar también, ¿no? Le di el lugar, pedí ayuda, eso que antes no me animaba, ¿no? Mi mayor miedo era, voy a ir a un lugar tal vez de dolor, ¿no? Y ¿cómo salgo de ahí? Y en ese lugar me sentí contenida, y siempre digo, ¿no? En los talleres, este es un grupo para que también se sientan acompañados, ¿no? Claro, que es un grupo de estar todos dispuestos a lo mismo también, ¿no? Con esa intención de quiero estar mejor. Bien.
en tu formación y ahora como consteladora, ¿qué historias se repiten que te llegan? Porque como terapeutas muchas veces pasa que vienen historias que tienen mucho que ver con la nuestra, pero bueno, ya como persona que trabaja en las vidas de los demás, después de mucho tiempo ve y escucha de todo. Pero mayormente, ¿qué es lo que llega a vos? Y hay varios casos, pero tal vez las parejas que se repiten, ¿no? Esos amores que no son tan sanos. Y esto, mucho reflejo, ¿no? Cómo eran tus papás, cómo se demostraban amor, cómo te trataban a vos, qué es lo que veías de ellos, ¿no? ¿Qué modelo tenés de pareja? ¿Qué es lo que viste? ¿No? Y ahí dicen, son iguales que mis parejas. O sea, los vínculos que tengo son iguales al vínculo de mi mamá y mi papá. O estás repitiendo, claro, el hecho de contener, dejarte contener, los celos. ¿Qué son los celos? Como para empezar a ver a ciertas emociones cuando se manifiesta una persona muy, muy celosa y sufre mucho. Mucha inseguridad, ¿no? De no me van a querer, no me van a aceptar, soy insuficiente. Hay tantas cosas ahí, no me vieron, no me valoraron, no me estiman. Entonces siempre estoy como, me tengo que asegurar tu amor. Y en ese me tengo que asegurar tu amor, ¿no? Desbordamos al otro, de exigirle todo lo que pretendemos que mamá o papá no nos dieron. Claro. En definitiva es eso, porque al mismo tiempo es muy interesante cuando la persona ve representada su vida, una escena, o varias escenas, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, la persona va, le cuenta al terapeuta, dice, yo estoy acá por... ¿Y ahí qué sucede? ¿La persona elige o vos elegís a quién representa? En general la persona elige. Okay. ¿Sí? Esto es como muy energético también, ¿no? Sí. A veces llega y dice, esa persona me llama la atención. No lo sé por qué. Ajá. ¿No? Y a veces eso decimos la resonancia. Sí. Esa persona comparte una historia parecida, sin saberlo, ¿no? Entonces, esa persona me tiene que representar. Bien. ¿Sí? Pero hay muchas personas que vienen muy mentales, y eso es lo que también es bajarlas al cuerpo, ¿no? Eso porque lo conozco muy bien. La constelación es de sentir, o sea, entonces tenemos que usar el cuerpo. Ahí la cabeza no va. Y entonces cuando no va, es ahí donde yo agrego el coaching, ¿no? Bien. Ahí lo integro con el coaching porque es ahí, bueno, démosle palabra a esto, ¿no? Hablemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que trae tu mente que está tapando lo que sentís? Claro, ¿no? Porque por ahí tenemos una creencia de esto, ¿no? La que yo tenía. Si voy al dolor, ¿cómo vuelvo? Eso, de quedar atrapado, ¿no? O que se abra una puerta, o el tengo miedo de lo que pase después, que eso nos frena tanto. Pero, ¿qué pasa después en general? Y los primeros días son duros, después de una constelación. Más que nada porque ese pase de información es agotador para nuestro cuerpo. Claro, porque estás viviendo una realidad, porque cuando la persona le cuenta al terapeuta, yo voy salteando, pero bueno, yo creo que me están siguiendo. Sí. Se trabaja una escena determinada que el constelador decide o quiere, porque se va surgiendo en definitiva, ¿no? Sí. ¿Cómo arranca? Siempre arranca con quién querés que te represente. Y es la persona. Y se le pregunta a la persona qué siente, como para ubicar. Claro, la constelación, el constelador no dirige, sino que interpreta, simplemente. Okay. Entonces, en esa interpretación, lo que hace es observar tanto lo físico como lo que la persona siente. Por ejemplo, dolor de estómago, dolor de cabeza. Por lo tanto, se le pregunta al que te representa en el medio del campo, se le llama campo. Campo, sí. ¿Cómo se siente, ¿no? Como para tener una idea de lo que le está pasando en el cuerpo. Exacto, si está enojado, si está triste. ¿Y aparece si enseguida esa emoción en el que representa? Sí. En unos segundos, minutos, a lo sumo, ya aparece una sensación corporal o una emoción, tal vez una palabra. O hasta, bueno, los que están más aperturados tienen imágenes. Y eso es, porque es una información que no es de esa persona, simplemente es canal.
y dice, no sé, me vienen las ganas de jugar, tengo recuerdos. Tal vez son Claro. propios, pero conectan con esa historia. Ah, buenísimo, porque eso es tanto más simple, ¿no? Porque es que está diciendo tu conciencia, en realidad está todo en el inconsciente, que estás diciendo verdaderamente tu ser. Qué cosa Sí, linda. hay mucha información en cada constelación y ahí va representándose, ¿no? ese conflicto y para saber más que nada de dónde viene. Y una vez que se manifiesta, ¿cuál es el conflicto? En general llamas a un representante papá, un representante mamá. En general pasa eso. Sí, eso se tiene que dar dependiendo, ¿no? de los movimientos de la persona Sí. o de las sensaciones. Sí, ¿Sí? sí. A veces la persona dice, falta alguien a mi derecha, ¿no? Ah, Todo lo que es nuestro lado derecho, papá. todo el lado izquierdo, mamá. Entonces, todo eso va a ir dependiendo, ¿no? Si está adelante, si está atrás, si son hijos, si son padres o si están desordenados. Que muchas veces pasa frente a un padre inmaduro, padeciente, el hijo se transforma en el padre del padre. Y eso, ¿qué vida suele tener la persona que es padre de sus padres? Súper agotadora, súper cansadora, todo el tiempo estresado en supervivencia, ¿no? Porque nunca pudo ser hijo, entonces salteó, ¿no? ese ser hijo, no sabe lo que es ser hijo y ese desorden, ¿no? Trae mucho conflicto. Cuando termina todo esto, por ahí a los llantos o con una sensación de liviandad que se siente en el cuerpo, ¿no? En general, yo he participado como representante de alguien y la persona lo cuenta. Uno, cuando sale del campo, ya volvés a vos, no queda nada pegado en ningún lado. Eso sí lo doy fe porque realmente lo sentí. Pero cuando estaba en el campo sentía cosas que el cuerpo me iba a una persona. Y yo decía, ¿por qué estoy parada frente a esta persona? Que era el padre de la chica, yo era la madre. Y claro, era como y el padre estaba mirando a otro lado y yo así. Por un momento me preguntaba, pero dije, me dejo llevar porque es importante eso. Y cuando termina, como decís, pasan varios días. Hay unas palabras, ¿no? Que en general se resuelve tal vez Claro, esa escena. A través de las frases, lo que se dice en las frases sanadoras, Okay. la constelación avanza con esas frases, Ajá. ¿no? Decimos tales frases que hace que eso se vaya como destrabando de alguna manera ese conflicto y si el constelado se lo permite, se reconcilia ese Bien. conflicto. Y a veces simplemente es una mirada, porque yo ya estoy viendo la historia desde otro lado. Claro. Y entonces eso ya genera un cambio. Y en general son perdón, un gracias, un te entiendo, ahora veo mamá qué es lo que te pasó, se acerca una abuela. Es muy fascinante, Ana, es muy fascinante. Y métanse, ella es Pachamama 1987, me acordé. ¿Por qué Pachamama? ¿Le pusiste el nombre de la tierra a tu Pachamama es perfil? por mi mamá y mi abuela, ellas eran de Santiago del Estero. Okay. Mi gran reconciliación fue con mi mamá. Y bueno, Pacha, ¿no? Es madre tierra. Así que nada, yo nací en 1987 y esa fue como una especie de tributo a ellas. Hermoso que lo digas, hermoso, porque es así, te están acompañando, es tu Pacha, es tu tierra, ¿no? Madre y abuela, tremendo. Madre y abuela, sí. Hay un momento en tu día que si tomas una pausita. Nuestro programa se llama Pausa. ¿Qué haces en tu pausa preferida del día? Leo, me encanta leer. ¿Alguna cosa que nos recomiendes o que hayas leído? ¿En qué andás? Estoy con un libro que se llama La vida no tiene marcha atrás, es un constelador alemán que habla de los niveles de la conciencia y toma justamente esta práctica, ¿no? Como para elevar la conciencia. Y es muy interesante porque lo relaciona también con los chakras. Bien eso. La doctora se sigue formando, claramente. Siempre. Ya es de abogada, siempre estar estudiando. Así siempre estar estudiando y también sintiendo, que eso es lo lindo, ¿no? De usar tanto acá, se integra todo eso. Todo. Pachamama 1987, métete porque tiene unos videos divinos. Pachamama _. Sí. Pachamama _1987, de todas formas está ahí, todo el programa estuvo ahí
la dirección. Ella es Analía Alejandra Rodríguez Galeano. Vamos a llamarla con todos sus nombres y apellidos porque por algo los tiene, por algo los traes y los honras. Gracias, Ana. Muchas gracias a vos. Un placer. Un placer conocerte. Gracias. Señores, hasta el próximo Pausa por Global Play. Chao.